Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestra serie continua de las 4 principales clases de activos y vamos a hablar sobre el comercio de índices y eso es el comercio de índices de futuros. Por lo tanto, es importante, recordarle nuevamente que, por favor, tómese el tiempo para leer los descargos de todo lo que estoy discutiendo en relación con los futuros sobre índices debe verse únicamente a la luz de una operación en papel. Muy bien, junio de 2017, tutoría de ICT, conceptos de comercio de índices de ICT, lección 1, conceptos básicos y conceptos. Bien, indexe los conceptos básicos. Nos centraremos principalmente en los E-mini y S&P para la introducción aquí, pero repasaremos brevemente los otros dos índices que me gusta seguir. Entonces, el símbolo comercial para E-mini S&P es SI que representa MN, S&P 500. La sesión de negociación en la que nos vamos a centrar principalmente es la sesión de Nueva York, específicamente de 9:30 de la mañana a 4 de la madrugada, hora de Nueva York. Y los meses de entrega del contrato para MN, S&P son marzo código H, junio código M, septiembre código U, diciembre código Z. Y el formato para el código S es el código del mes y luego el año, o un ejemplo sería ESU1 17 o September 2000 contrato de 17 de los MN y S&P. Y el monto por tick es de $12.50. Un cuarto de un punto equivale a un tick. Obviamente, 4 ticks hacen un punto o $50 por un punto, y el apalancamiento se ve en $50 veces el índice S&P 500 en el momento de este día. Al cierre de esta grabación, como puede ver aquí en el lado derecho, hay aproximadamente $122 apalancados. Muy bien, SPOS, o ese es el nombre de la jerga, todo el mundo se refería a él en los años 80 más o menos. Eso es la década de 1980 para ustedes, amigos que tienen menos de 30 años. Entonces, es una falsificación, como una jerga para el comercio de S&P 500. Entonces, el concepto de rango de apertura de SPOS, ¿de acuerdo? El volumen más alto para el comercio de S&P se verá entre las 9:30 de la mañana a.m. y las 10 de la mañana a.m. hora de Nueva York. Por lo tanto, solo hay un lapso de tiempo de 30 minutos en el que ese aumento del volumen más alto generalmente comienza justo en la apertura. El verdadero día para SPOS se verá desde las 9:30 am, hora de Nueva York, hasta las 4 de la madrugada p.m., hora de Nueva York. Ahora, el mercado opera las 24 horas, pero nos vamos a centrar principalmente en la sesión de Nueva York en lo que se refiere al comercio diario. El rango de apertura se verá a las 9:30 de am, hora de Nueva York, y terminará a las 10:30 de la mañana a.m. hora de Nueva York, por lo que tiene un rango de apertura de 1 hora. Bueno, estamos reduciendo nuestro enfoque 2, el rango de apertura entre las 9:30 de la mañana y las 10:30 de la mañana m, que tiende a crear el mercado de SPOS alto o bajo del día. Puede ser una ejecución en paradas o una configuración de valor justo. Como puede ver aquí en el gráfico, esto está sombreado, este es el rango de apertura, una hora entre las 9:30 de la mañana y las 10:30 de la mañana. Ahora, cada gráfico que mostramos aquí en barchart.com se muestra en hora central, que será una hora antes, por eso lo verá resaltado como 8:30 a 9:30. Pero en realidad, en la hora de la costa este, hora de Nueva York en los en realidad se refiere a las 9:30 de la mañana a las 10:30 de la mañana, el verdadero comienzo y el verdadero final del día. Bueno, otro ejemplo aquí, el correo electrónico S&P 500, el contrato de septiembre de 2017 de S&P. Este es un gráfico de velas de 15 minutos, y vamos a delinear el rango de apertura 9:30 a 10:30 de la mañana, hora de Nueva York. Puede ver que el volumen es el más alto durante esa parte del día. Y tenemos nuestro rango de apertura aquí. Y podemos ver el rango de apertura, ver ese regreso dentro del bloque de orden de vela o arbusto cerrado anterior, y luego podemos ver el precio negociando hasta un punto de referencia dentro de la apertura rango también para una transacción de litro para un breve ejemplo. Más, está
Bien, estamos viendo el contrato de septiembre de Emine, SIP, y este es un gráfico de 5 minutos en un día diferente. Nos estamos desviando de lo mismo, 8:30 a 9:30 en el gráfico de barras. Es lo mismo que 9:30 a 10:30 en hora de Nueva York. Así que es nuestro rango de apertura, el volumen más alto. El rango de apertura, alto y bajo. Dentro del rango de apertura, hay un regreso a un bloque de orden polaco, la última vela cerrada justo antes de las 11 en punto en el horario de Nueva York, o se verá como las 10 en punto en el gráfico de barras.com. Gráfico. Allí mismo. Toro bloque más corto y rally. Otro ejemplo aquí, el contrato de septiembre nuevamente para email SIP 2017, gráfico de 5 minutos que delinea el rango de apertura de 9:30 a 10:30. El volumen más alto, nuevamente durante esa parte del día son altos y bajos en el rango de apertura. Y observe que es un rango extendido. No es un rango pequeño, se extiende aquí. Cuando tenemos eso, generalmente buscamos lo más alto, lo más bajo para violarlo más tarde en el día. Si va a ser un día alcista, buscaremos que el extremo superior del rango de apertura se viole o se invierta. Si fuera un día de liquidación, donde si tuviéramos un movimiento principalmente alcista durante el rango de apertura, buscaríamos que el mínimo del rango de apertura fuera tratado nuevamente si somos bajistas, pero la extensión o los rangos largos y amplios en rango de apertura para SPs, eso nos dará un rango para alcanzar y buscar paradas en el extremo opuesto. En este caso, tenemos la corrida debajo, así que una sopa de tortuga justo debajo del rango de apertura más tarde en la mañana. Así que tenemos sopa de tortuga y luego un rally, y llega hasta el rango de apertura alto para ejecutar las paradas que se vieron durante el rango de apertura. Ahora, mencioné que habría una discusión con los otros dos índices que me gustaría seguir, y eso se ve con el NQ o el Nasdaq. Y el rango de apertura es el mismo para esto. Son las 9:30 de la mañana a las 10:30 de la mañana hora de Nueva York, y se considera que el volumen es alto esa mañana, y tenemos el extremo superior y el extremo inferior, y dentro de ese rango de apertura, podemos buscar puntos de referencia, y tenemos un bloque bajista más corto en el que podemos volver a convertir. Eso es antes del rango de apertura, pero tenemos un bloque de rechazo que estará justo debajo de él con una última vela de cerca dentro del rango de apertura. Y eso podría usarse también para facilitar una posición corta, y nuevamente, ese mismo punto de referencia se usa más tarde en el día para una liquidación dramática que está aquí en corto. Y un corto aquí hoy para los mini futuros de Nasdaq es el mismo, comenzando a las 9:30 y cerrando a las 4 de la tarde. Hora de Nueva York. El otro extremo, mira, me gusta seguir es el futuro de Dumini, y el rango de apertura es el mismo para él, 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, 2 horas, 10 minutos y 30 segundos de la mañana, hora de Nueva York, mayor volumen durante ese mañana. Y de nuevo, son los primeros 30 minutos, de 9:30 a 10 en punto. Tiene el mayor volumen del día típicamente para la sesión de la mañana, y eso crea generalmente el mínimo más alto del día. En este caso, hemos superado a la baja desde la noche hasta el mínimo del día, y luego tenemos nuestro rango de apertura alto y bajo dentro del cual podemos buscar, en este caso, un bloque de rechazo, la vela más baja de cierre hacia abajo, y se vuelve a comercializar aquí más tarde en la mañana, creando el rechazo. Y observe que el WIC que bajó, no fue más bajo que el mínimo formado en el rango de apertura. Esa barra de volumen que marca el mínimo del día dentro del rango de apertura es la barra verde de alto volumen. Luego tenemos ese segundo intento de negociar por debajo de 21 a 65, pero lo hace con un volumen más bajo o con la barra roja BO de volumen. No es suficiente volumen, es débil. Mencionamos en la sección de productos básicos donde los futuros y bonos y el volumen de productos básicos regulares preceden al precio. Entonces, si vamos a hacer un mínimo más bajo o volver a probar un mínimo anterior o un máximo anterior, debería verse con un volumen más alto. Y si no es así,
Eso significa que el volumen precede al precio en el sentido de que no es tan fuerte como parecería. Tratando allí en ese momento que WIC era una vela audaz y bajista y, de lo contrario, hubiera sido muy aterrador ver eso. Pero cuando esa vela se cerró, el volumen de esa vela en particular no registró el equivalente a lo que se vio en el mínimo del día más temprano ese día, lo que hizo que el mínimo del día fuera durante el rango de apertura. Entonces, ese bloque de rechazo que se ve aquí no tuvo una mayor ejecución en volumen, y finalmente fue rechazado y el precio se negoció más alto ese día. Entonces, cuando observamos los índices y operamos con los índices, podemos verlos de forma individual como se muestra aquí, y también comenzaremos a combinarlos para obtener señales más fuertes, sesgo direccional. Y también vamos a buscar detalles sobre la hora del día que son únicos con el tratamiento de índices. Esta introducción se centra principalmente en el rango de apertura. Está dividido en el espectro completo en un rango de apertura de 60 minutos desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York, pero los primeros 30 minutos también vamos a construir sobre esa idea. Cuando comenzamos a hablar de operar con la tendencia AM, cuando tenemos definida la idea del rango de apertura y tenemos un sesgo y un flujo de órdenes institucionales, también referido a marcos de tiempo más altos, el rango de apertura nos dará niveles de resistencia de soporte que, de lo contrario, se irían sobre las cabezas de otros comerciantes. Ni siquiera se darían cuenta, pero existe una relación muy específica con el rango de las primeras horas, máximo y mínimo, y los primeros 30 minutos, máximo y mínimo, como verá en la próxima enseñanza de trading con la tendencia AM. Hasta entonces, le deseo buena suerte y